Buenos días, Eliana Sofía, Diana, Andrés, Dianit, Ana María, Jaime. Aquí están Andrea, como y otros más. Aquí ya hay conectados 17 personas. Como les ha acabado de ir, ¿sí? Por aquí están Angélica, César, Diana, Claudia, Andrea, está Faisuri, Gloria Estela. Bueno, por aquí tenemos ya un grupo grande de personas que están vinculadas y que vamos pues a iniciar. Johan también está aquí, María Eugenia, Yunis. Bueno, eh, me alegra pues que nos encontremos en este último seminario del año en el que vamos a trabajar para escuchando el informe de Andrea Suárez, pero también los avances que ha tenido en su investigación Faisuridas. Entonces, pues a esto nos vamos a dedicar en esta mañana. Vamos a tener, pues ahora hasta las 9 de la mañana, yo le voy a pedir el favor para que se autorregule Andrea en el tiempo a las 9 y luego de 9 a 9:30 vamos a poder tener un diálogo, comentarios, etcétera, en torno a su pasantía que precisamente pues acaba de concluir esta semana. Y también pues agradecerle a Andrea que muy oportunamente nos hizo llegar esas 9 páginas del informe de su pasantía y que, bueno, puede de nuevo volver a estar aquí ya con nosotros. Bueno, de todas maneras, en las anteriores encuentros también pues se ha conectado, excepción creo que del anterior que estaba haciendo algún viaje. Pero bueno, lo cierto es que ya tenemos a Andrea aquí habiendo finalizado este proceso, a quien pues también felicitamos por el trabajo realizado y por ese informe detallado en el que nos cuenta y que hoy nos va a compartir mucho más en detalle. Adelante, Andrea, y buenos días para todo el grupo. Estaremos aquí, pues hoy compartiendo. Estamos en este momento 19 personas y se van seguramente a ir conectando algunos otros. Bueno, compañeros, muy buenos días para todos y para todas. Me dan un segundito, ya les comparto pantalla. Bueno, un placer saludarlos otra vez desde mi tierrita ya. Llegué ayer de Estados Unidos y bueno, me estoy como adaptando nuevamente a mi contexto. Compartir. ¿Me confirman, por favor, si Ahí la estamos viendo, ahí Se estamos ve bien. viendo análisis de la bueno, educación en casa, school, listo. sí. Bueno, nuevamente un cordial saludo para todos. El día de hoy pues quiero contarles acerca de mi experiencia de pasantía internacional que precisamente pues terminó ayer. Entonces estoy como recién retomando como mi vida aquí en Colombia después de 3 meses muy afortunados y muy felices en los Estados Unidos. Mi trabajo de tesis se llama Análisis de la educación en casa, homeschooling en Colombia como fenómeno educativo social. Mi tutor de tesis es el profesor Andrés Klaus Runge Peña y mi tutor de pasantía internacional, profesor Daniel Friedrich. Bueno, quiero contarles un poco acerca de la manera como llegué a Estados Unidos. Pues inicialmente ustedes recordarán pues en este proceso que llevo del doctorado que mucha de la bibliografía que yo he logrado consultar acerca de la educación en casa ha sido bibliografía que ha sido escrita en Estados Unidos.
Entonces yo he tenido como ese interés, o había tenido ese interés de poder hacer como mi pasantía allí. Y pues yo tengo familia, gracias a Dios, en Nueva York, tengo familia en New Jersey, y quise explorar universidades en los dos estados para ver cómo en qué lugar podía estar, porque adicional a eso, en Nueva York y en New Jersey, el tema de homeschooling es bastante común, solo que yo no lo conocía como tanto, como logré, digamos, conocer algunas dinámicas ahora, y entonces empecé a explorar universidades allí. Yo llego a la Universidad de Columbia por invitación del profesor Daniel, a quien no conocía. Simplemente pues envié muchos correos a 4 universidades en Nueva York inicialmente, tuve algunas entrevistas y bueno, finalmente llego a este contexto. Yo quise colocar estos mapas porque a mí me parece importante contextualizarlos un poco acerca del lugar en el que estuve, porque el lugar geográfico, sociocultural y el panorama, digamos, político y económico de ese lugar ya da muchas luces a lo que es, digamos, propiamente mi trabajo de investigación. Entonces yo quiero contarles un poquito. Aquí al lado izquierdo, no sé si se vea mi mouse, se ve el estado de Nueva Jersey. Sí se ve ahí. Sí, ok, se ve Nueva Jersey, es todo el lado izquierdo, ¿sí? Y al lado derecho se ve Nueva York. Estos dos estados están separados por el río Hudson, ¿sí? Que está acá en la mitad. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque si yo hago zoom en el mapa, resulta que yo llego a este contexto y yo me alojo, me hospedo en el estado de Nueva Jersey, ¿sí? En el estado de Nueva Jersey. Quiere decir que yo todos los días para ir a la universidad debo cruzar el río, ¿sí? El Hudson River, y debo cruzar al estado de Nueva York. Esta parte es muy importante entenderla porque en el contexto, digamos, en el que yo me alojo, es un contexto de mucha población migrante, ¿sí? O sea, en estos pueblos aledaños al río Hudson, en Gothenburg, North Bergen, West New York, en Fort Lee, Inglewood, toda esta zona de acá es muy hispana. O sea, allí llegan muchas personas y han llegado durante muchos años de Latinoamérica a trabajar en Nueva Jersey y en Nueva York. Entonces yo estoy, digamos, hospedada en un contexto mayormente, digamos, hispanohablante, donde es muy común encontrar salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, colombianos, brasileños, es decir, hay una riqueza cultural impresionante y conozco, digamos, este contexto trabajador, este contexto de personas que llegan con esos sueños a Estados Unidos a trabajar, a ayudar a sus familias en Colombia y demás. Pero yo estudio o voy a comenzar mi aventura de estudio en una universidad que se llama la Universidad de Columbia, en el Teachers College, que es una universidad supremamente prestigiosa, mucho más de lo que yo pensé incluso antes de viajar. Es una universidad de élite realmente, realmente de élite. Yo he tratado y procurado mucho evitar esa palabra a lo largo del doctorado, pero pues es la verdad, pude tener muy de cerca lo que es la élite y ni siquiera la élite americana, sino la élite del mundo. Entonces, estoy como para ubicarlos un poco en un contexto de élite en la universidad, pero en un contexto en casa distinto, en un contexto totalmente diferente. O sea que mis días allí son de muchos contrastes, son de muchos contrastes. Cuando uno cruza el río, ¿cierto? Uno lo puede cruzar por túnel, por puente, lo puede cruzar por ferry. El mero hecho de cruzar ese río, o sea, ese tránsito interestatal que uno hace todos los días, que además es un trayecto muy corto, ya, ya hace que muchas cosas en un investigador social se activen, muchas cosas. La capacidad de observación de las personas, del contexto, de los espacios, la lectura de los lugares, eh, las
como los colectivos, lo que se agrupa allí. Y yo cruzo el río, digamos, todos los días y debo ir desde Times Square, que es en la calle 42, tomar un subway y llegar a la Universidad de Columbia, que es en la calle 120, que es, esto es Uptown Manhattan, es como la zona alta del borough de Manhattan, y llego a un contexto totalmente diferente, totalmente diferente. Acá yo hago el Zoom, ¿sí? Entonces aquí tengo el mapa de la Universidad de Columbia, como mostrándoles un poco el trayecto, porque me parece muy importante situarlos, precisamente porque muchas de las reflexiones que yo hago en torno al homeschool, pues comienzan desde el momento en que viajo y que me instalo en ese lugar. Entonces, yo llego a una universidad, la Universidad de Columbia, que es, bueno, también les voy a contar algunos datos, ¿cierto? Como para que tengamos idea de dónde fue que estuve estos 3 meses. Yo llego a una universidad que digamos, la mera infraestructura impacta porque son 17 bloques de universidad. Es una universidad muy, pero muy grande. Cada bloque es un edificio que es como un laberinto realmente. Es una universidad que fue fundada en el siglo XVIII, de las primeras universidades de Estados Unidos. Mm, ¿Qué les cuento yo? Bueno, tanta información de Colombia, pero digamos que es una universidad hoy en día, digamos, de las más prestigiosas del mundo, está como dentro de las mejores 50. Ellos están como muy orgullosos de todo lo que hacen y lo que tienen. Bueno, está como todo ese tema ahí del orgullo académico y todo eso en cada pasillo que uno entra, todo. Ese es un impacto, el mero hecho de entrar a la universidad y de estar en el contexto, pues genera como un impacto de desigualdad social, la verdad es eso. O sea, de ver mucho contraste entre una población que vive de una manera y llegar como a esto donde parece que en una hora estoy en un universo totalmente diferente, de élite, de gente de muchísimo dinero. eh, bueno, en fin. Columbia es la primera universidad en Estados Unidos que gradúa médicos, que gradúa ingenieros, y de Columbia se empieza a exportar mucho conocimiento a los Estados Unidos de América y después hacia afuera. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo no sabía que yo estaba ubicada en un lugar como tan crítico para la educación del mundo. Pues obvio yo iba con mis sueños y todo de vivir la aventura, pero yo no comprendía como muchas cosas que hay de fondo en este lugar. Y es que ellos empiezan a exportar muchas cosas para la educación. Entonces, si ustedes ven acá en el mapa, este bloque de acá es el principal, o sea, es como el corazón de Colombia. Cuando ellos llegan en el siglo XVIII, es solamente esa manzana. Ellos empiezan como a construir, se llama primero el Colegio de los Reyes de Inglaterra. Entonces ellos llegan ahí y lo que empiezan a hacer es que empiezan a comprar y a extenderse para fundar facultades y facultades y facultades y para hacer educación en Nueva York, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven este bloque, en Columbia University se empiezan a formar médicos, ingenieros, pero todos son hombres, hombres, porque para ese entonces como que la ciencia y el conocimiento estaba reservado como para hombres. Y resulta que las esposas de estos nuevos profesionales que son el futuro de los Estados Unidos y del mundo, mejor dicho, porque así es como se lee, digamos, en el espacio y en el ambiente de lo que les estoy diciendo, por lo menos es como mi impresión personal. Las esposas y los hijos pues tienen que emprender un proceso de cuidado y ellas rápidamente se convierten en maestras de sus propios hijos. Entonces me sorprendió ver que el Teachers College, que actualmente es la facultad adscrita a la Universidad de Columbia, se funda a finales del siglo XIX, en 1887,
con el objetivo de ser como el lugar donde las madres de esos niños, de esos profesionales se van a formar. Y a ese lugar es donde yo llego, pero obviamente sin saberlo, sin saber que estaba ahí. Entonces el Teachers College nace como una institución de cuidado de esos niños. Entonces son todas esas mujeres esposas de los futuros médicos, los futuros ingenieros, pero que van a estar ahí. Y empiezo a ver que hay muchísimas cosas en la educación que salieron de ahí. Por ejemplo, la canción del cumpleaños feliz fue compuesta en el Teachers College. O sea, como cosas así. Yo decía, Dios mío, eso es una canción internacional, o sea, que en todos los idiomas existe. Y esa canción fue compuesta en el Teachers College por mujeres, maestras, mamás, no digamos en ese, o sea, así como una suerte de educadoras en casa, pero ellas no educaban en la casa, en el hogar, sino que iban al college, aprendían cosas y les enseñaban a sus hijos. Y ese era el lugar de las mujeres y quedaba en la parte de atrás de la universidad. Entonces yo llego a este lugar como con las siguientes expectativas y aprovechando que tengo 45 minutos para la presentación, voy a presentarles estos 2 minutos como para que ustedes vean un poquito como el lugar al que llego y luego como mis aprendizajes para el trabajo de investigación. Pues el video está en inglés, pero está realmente muy sencillo de entender. La primera persona que aparece en el video es el profesor Daniel Friedrich, quien me acogió en la universidad y quien es actualmente el director del doctorado en enseñanza y docencia de la universidad. ¿Me confirman, por favor, si logran escuchar el video para que... Ahí está cargando. Ok, sí. Vamos un momentico. Es que me parece importante como ver eso, como entender el Claro, contexto claro, de... claro. Sí, Excelente. sí, para luego hablar de otros Ah, asuntos. claro, Andrea. Sí, sí, sí. No, que toma un tiempito para cargar. Miremos a ver si en este modo Ahí, Ah, no. a ver, Ahorita ahí, funcionó bien, esperemos. Ok. ahí está cargando. We can't keep doing the Ya, things that we've ya been lo doing. We escuchamos. need to try new things. I think we live at a really unique moment in time. Teachers College is something of a misnomer because there's so much more than education scholarship going on here. The inclusiveness here at TC, the level of diversity to help foster dialogues and conversations about really important issues and social crises of our time. Teachers College has a rich tradition of all the things that are important to me when I think about education, sort of lifelong learning, learning outside the classroom. Important and new and innovative and exciting ideas were born here. I take my role as a mentor here very seriously. I think it's an enormous privilege to work with our students and to get to spend time with them. The key is to be helpful and open and responsive to students' queries and needs. A good mentor-mentee relationship is the fit in what your long-term goals are, and if those are aligned, that helps a lot. New York City is a sandbox place that can connect you to the best resources in the world. Being immersed in that environment allows you to reflect on what you're learning in a different way. I've been able to apply what I've learned in the classroom through internships. Since coming to this program, I've interned at Viacom, Tory Burch, now I'm at Europe Life. You're really investing in a network. There's so many people that can put you in the spot that you want to be in and take that next step in your career trajectory. The colleagues, the friends, the professors, everyone really wants to help you and everyone wants to see you grow. Your career starts the moment you walk in the door, and the community you build, you have for the rest of your life. For me to be able to be part of that community up there in Morningside Heights, a great neighborhood feel, was just something I couldn't pass up. I have been interviewing and just recently got my first offer. Bueno,
Entonces yo llego a esta universidad que uno dice, wow, uno dice, no, pues llego como a lo, como al top, ¿cierto? Como el prestigio americano, además porque ellos son como muy orgullosos, pues, como de todo ese asunto. And doing the things that we have been Entonces, llego a este lugar, Teachers College, y empiezo a descubrir muchas cosas como muy especiales. Por ejemplo, yo no sé si ustedes tienen presente el bus amarillo, el típico bus escolar de los Estados Unidos, ¿cierto? Todos los buses de todos los colegios son amarillos, el servicio, digamos, público. Por ejemplo, esa idea nació acá, nació en el Teachers College, el bucecito escolar americano, y también fue una idea de mujeres que cuidaban, digamos, a sus hijos allí. No sé, tanta influencia en la educación, aún en el deporte. Aquí hay una maestría, por ejemplo, perdón, un doctorado en educación, del cual salieron los famosos burpees, de los que uno hace en el gimnasio. Como cosas así, o sea, yo empiezo a descubrir que esta institución tiene mucha influencia, o sea, cosas que son internacionalmente reconocidas, que normalmente utilizamos en la educación o que de alguna manera conocemos, han salido del Teachers College y yo no tenía ni idea de eso, ¿sí? Por ejemplo, ese ejercicio que yo les digo de burpees, ese ejercicio fue resultado de una tesis doctoral de un doctor indio, el doctor Burpee, que estaba investigando acerca de cuál era como el ejercicio más completo que uno podría hacer en un gimnasio, que no fuera la natación, ¿cierto? Que no fuera nadar. Y burpee salió de ahí. Bueno, así podría contarles yo muchos datos, pero entonces fue como muy impactante ver cómo una sola institución en el mundo puede influenciar tanto, ¿cierto? En este caso, como la educación. Y yo empiezo esta aventura el 25 de agosto, empiezo a conocer otros académicos visitantes, rápidamente me doy cuenta que no es una institución solamente americana, ¿sí? Si bien hay muchos americanos, es una institución de una diversidad cultural increíble, o sea, muy, muy grande. Y a Columbia y a Teachers College llegan muchísimas personas. Por ejemplo, en el otoño, que fue el periodo en el que yo estuvimos 29 académicos visitantes al tiempo, y de todas las nacionalidades digamos, del mundo. Empieza toda esta cantidad de tareas, porque pues realmente sí son muchas tareas, muchos formularios de llenar, que el perfil universitario, que aprender como lo de las tarjetas de acceso, como toda la adaptación, que fueron como 2 semanas como muy movidas allí, todas las noticias pues que se publican pues en torno como a la movilidad, incluso pues de mi universidad y demás, y empieza como esta aventura como de investigación social a nivel doctoral. Entonces, yo quiero hablarles de estos 6 puntos, digamos, de trabajo que yo tuve allí. El primero es el tema de las bibliotecas y las consultas de fuentes bibliográficas. El segundo tema son los seminarios. El tercero son las tutorías y pues, los acompañamientos, digamos, muy personalizados que yo recibí allí. Las visitas a las instituciones educativas que realicé, las entrevistas y la socialización como tal de mi pasantía que hice allí y que hoy estoy presentando delante de ustedes. Entonces, yo llego el 25 de agosto y comienzo a consultar fuentes bibliográficas porque uno de mis intereses era o es actualizar mi trabajo de tesis, ¿cierto? El profesor Héctor Fabio siempre nos ha hecho mucho énfasis en que incluyamos en los trabajos de investigaciones recientes, ¿cierto? De los últimos años. Entonces yo he tenido como ese deseo en mi corazón y llego a hacer todas las visitas que más puedo a bibliotecas públicas en New Jersey y en Nueva York, ¿sí? Yo llego una semana antes de que el programa inicie. Mi programa oficialmente inició el 1 de septiembre, yo llegué el 25 de agosto, pero desde que llegué empecé a ir a bibliotecas
para irme familiarizando con esto. Rápidamente les voy a mostrar fotos porque me parece que la fotografía genera como un impacto más chévere y aparte ya les mandé pues mucho texto ahí en el correo. Entonces yo empiezo a visitar bibliotecas de instituciones y estas bibliotecas son públicas, son bibliotecas a las que tienen acceso todas las personas. Y otra cuestión cultural que yo noté allí es que diferente a como pues muchas veces sucede en nuestro país, tristemente la biblioteca es así como muy vacía, ¿cierto? Como que no, o sea, para uno ir a una biblioteca aquí del Banco de la República o de la universidad, digamos que no es no es tan visitada, ¿sí? En Estados Unidos es muy diferente, las bibliotecas son lugares activos. eh, Todo el tiempo hay muchas personas, todo el tiempo hay niños, hay madres, hay familias enteras, hay clases. Entonces yo empiezo a notar en estas bibliotecas mucho movimiento, mucha actividad, si se quiere, académica. Y empiezo a reflexionar en la bibliografía que voy encontrando y encuentro muchos que yo llamaría los how-to books, ¿sí? Que son como manuales de educación en casa. Entonces en esas bibliotecas se encuentran libros que para la mamá, para que haga actividades en la casa, para los papás, bueno, todos how-to books. Eh, Clases para niños, para adolescentes, para jóvenes. Encuentro muy pocos libros teóricos, los hay, pero son pocos. Y empiezo a sacarle provecho a los expertos que están en las bibliotecas públicas, porque ellos siempre son muy prestos como a ayudarle a uno con bases de datos, con estadísticas. Entonces empecé rápidamente a entender la dinámica de cómo tenía que, como que moverme para consultar esa bibliografía. De todas maneras traigo pues bibliografía pues muy valiosa de ese lugar, ¿cierto? De esos lugares. Pero ya cuando empieza mi programa el 1 de septiembre, la cosa cambia. La cosa cambia porque yo ya llego a las bibliotecas de la universidad. Solamente la Universidad de Columbia tiene 21 bibliotecas. O sea, que es, es exagerado. Y cada biblioteca puede tener 2, 3, 4 pisos. Entonces estoy hablando de un lugar que es demasiado grande para ser conocido en tan poco tiempo. O sea, yo incluso hablaba con personas que llevan años y pues hay sitios de la universidad que no conocen, ¿cierto? Cuando yo llego como a este contexto y veo que hay tanta bibliografía, o sea, que hay tantas bases de datos, yo digo, empiezo como en una frustración, porque me empiezo a sentir muy perdida y muy agobiada como con tantas cosas. Yo digo, no, si realmente quiero hacer esto algo productivo, pues voy a necesitar mucha ayuda y lo primero que hago es conseguir ayuda con los bibliotecólogos de Garesman Libraries y les expreso pues como mi frustración, les digo que yo no puedo con todo eso y desde ese momento hasta ahora, les digo, o sea, 3 meses, cada semana 1 hora de compañía con un bibliotecólogo diferente. Y creo que si no hubiera sido por eso, yo no, o sea, no, de verdad que no habría sacado tanto provecho. Entonces es muy chévere porque en la universidad a uno no le van a decir qué tiene que hacer. O sea, a ti nadie te dice, este es como el día a día, el paso a paso, no. La universidad a uno le da todas las herramientas y es uno el que se organiza. Entonces, esa herramienta fue muy buena porque nosotros teníamos derecho a una asesoría semanal como parte del programa y ya uno la agendaba en el horario que mejor le convenía y esa persona en la biblioteca era quien le ayudaba a buscar, quien le daba una clase para manejar bases de datos, para entrar a las bibliotecas, para que la búsqueda no fuera tan agobiante. Y la verdad es que eso fue lo mejor, ¿sí? Entonces, yo entro acá y empieza como mi choque, mi impacto cultural, académico, no sé cómo llamarlo, porque yo descubro varias cosas. Descubro que la educación en casa en Estados Unidos no es un tema, sino que es una línea de investigación. Entonces yo digo, wow, aquí mucha gente habla de eso y mucha gente lo ha estudiado y descubro rápidamente, como en las primeras 2 semanas de estar ahí, que hay 30 tesis de doctorado en Estados Unidos en homeschooling y que hay
muchos, no pocos, muchos libros de resultados de investigaciones en homeschooling. Y pues me sorprendo porque esto yo no lo había encontrado en Colombia. Entonces, en el trabajo que yo hago con estas personas en la biblioteca, yo empiezo a decirles, pero ¿cómo es posible que yo llevo casi 4 años estudiando un doctorado en Colombia y yo he encontrado 5, máximo 6 tesis de doctorado en Estados Unidos y aquí llego y hay 30? O sea, no hay forma de que eso suceda. Entonces me empiezan a decir, we pay a lot of money for knowledge. O sea, pagamos muchísimo dinero por el conocimiento. Entonces yo digo, Dios mío, esto es mucho más de lo que pues puedo entender y logro, o sea, yo siempre he sabido, digamos, en mi mente, en mi corazón, por los seminarios que he recibido, etcétera, que hay desigualdad social, obviamente lo hay, mucha. Sé que el conocimiento es un tema de poder, sé que hay relaciones de poder, pero cuando yo entro a cosas tan puntuales como estas, de que realmente sin dinero no hay conocimiento y no hay acceso al conocimiento real que se está produciendo en este momento, yo digo, tengo la élite muy, pero muy de cerca. Y descubro que solamente acceder al conocimiento sin dinero ya es un gran problema. O sea, yo les decía a algunos de las personas que estaban allí, o sea, que si yo no hubiera venido, mi tesis de doctorado hubiera sido una, o sea, con un conocimiento, digamos, obvio que se ha generado acá en Latinoamérica y que es muy valioso también, pero no habría tenido como ese acceso como a esas otras fuentes. Y me dicen, sí, realmente sí, pues si no hay dinero, no hay como ese acceso. Entonces yo empiezo como a hacer reflexiones muy, muy profundas en cuanto a mi investigación doctoral. Em, tomo estos seminarios. Yo quiero contarles que el doctorado en enseñanza y currículo, esa es una formación de 4 años, pero muchos de ellos también toman de 5 a 7 años, muy parecido pues aquí como en Colombia. Mientras todo el proceso de la tesis y todo eso. Yo tomo dos seminarios de doctorado que ya les voy a mostrar cuáles son, y un seminario de la maestría de inclusión educativa. Allí, pues me dicen que yo no debo presentar trabajos porque no voy a terminar todo el semestre, pero que mi responsabilidad es leer y es participar en clase. Entonces, con esa expectativa en mente, yo empiezo estos cursos, el de teoría e historia del currículo. Esta clase la tenía yo todos los lunes de 5:10 a 6:10 de la tarde. La dinámica del doctorado es diferente porque es todas las semanas hay clase. Y el Teachers College en este momento, ellos ofrecen muchas clases, es por las noches, porque los docentes trabajan en la mañana en el sistema escolar público. La gran mayoría de ellos trabajan en el sector público y deben estudiar por la noche, entonces por eso los horarios. En esta clase de teoría del currículo de historia, pues yo aprendí muchísimo sobre el core curriculum de América y toda esa influencia que a nosotros nos llega a Latinoamérica de lo que digamos, se decide en América. Unas conversaciones muy interesantes en cuanto al tema curricular. Yo honestamente aprovecho la oportunidad para darle gracias al doctorado, porque gracias a la formación que yo he tenido en este doctorado, pues me sentí muy ubicada epistémicamente o sea, en todas las clases. O sea, yo ya había estudiado con ustedes a Dewey, había estudiado a Viesta, a Freire, entonces para mí las clases, digamos, allá fueron mucho más, digamos, llevaderas porque yo ya conocía a los autores y realmente pues me sorprendió mucho ver la calidad del doctorado, que además aprovecho para decirlo, ¿cierto? Este curso de historias, currículo y asuntos actuales en educación docente o en formación docente me pareció también muy interesante. Este curso lo tomé con mi tutor Daniel Friedrich, que es él. Esta clase es presencial, solo que puse esta fotico porque en dos ocasiones nos tocó verla virtual
los miércoles de 7:10 a 8:50 de la noche. Para cada clase hay que leer 3 artículos, entonces ahí también ya vi mucho la diferencia porque yo dije, Dios mío, aquí se lee, pero muchísimo. Para cada clase hay que leer y lo primero que hacen en las clases es decir cuáles son sus impresiones de la lectura e inmediatamente debate. Entonces, para este contexto, la participación es supremamente importante y la participación oral tiene como más porcentaje en el nivel de evaluación, que también me pareció como interesante ellos cómo perciben, ¿cierto? Como el tema de la producción oral y la evaluación. Y este curso lo tomé, bueno, perdón, este curso es muy importante. Este curso es muy importante porque aquí hablamos mucho de temas de formación docente en el mundo. Entonces, a nosotros nos dieron artículos, por ejemplo, de formación docente en Namibia, en Palestina, en China, en Estados Unidos, en diferentes países para entender cómo la docencia es como una fuerza de cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué potencial tiene un docente o tiene un colectivo de docentes para cambiar realmente una nación? ¿Sí? Entonces, este curso a mí me pareció muy interesante y también me permitió hacer lecturas, digamos, de la educación en casa, porque realmente lo que yo le decía a mi profesor Daniel antes de venir es como yo entiendo perfectamente que una cosa es ser docente y otra cosa muy distinta es ser padre. Y es algo que uno sabe, obviamente, ¿cierto? Como desde lo que ha hablado con los padres, pero definitivamente hay que trabajar muy fuertemente por lo que es el rescate del estatus, de lo que implica la docencia y que es un oficio supremamente valioso y que debemos, pues nosotros, obviamente, como investigadores sociales, pues hablar de ello y defenderlo y demás, ¿cierto? Y el otro curso que tomé, lo tomé solamente 4 viernes, 4 viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, que se llama Contextos Culturales en Comunidades, digamos, colaborativas, ¿sí? Entonces, en este curso, lo que yo aprendí es asuntos de comunicación para el trabajo colaborativo en colegios, en escuelas y en instituciones de educación básica. Este curso fue el que me dio la entrada a las visitas institucionales de las que yo les voy a hablar y fue pues muy, muy interesante. Perdón. Las tutorías, bueno, yo tengo en 3 meses 6 encuentros, perdón, con el profesor Daniel. Pues yo creería que ustedes, maestros, estarían muy complacidos de tenerlo. De hecho, yo ya lo invité. Yo ya me adelanté a invitarlo porque Daniel es un profesor argentino que lleva trabajando casi 18 años en los Estados Unidos y él es la voz de Colonial, si se quiere, o una mirada muy de Colonial en ese contexto de élite. Entonces, él, digamos, en toda su producción académica, que además creo que también nosotros, por ejemplo, vimos este libro aquí en el doctorado, en algún momento el profesor Klaus nos lo envió de Resonancias del Chavo del Ocho en la niñez, educación y social latinoamericana. Bueno, digamos que él tiene todos estos temas de educación democrática, ¿cierto? Como un asunto curricular, él maneja todo lo que es conciencia histórica, toda la mirada de colonial de todos estos discursos, entonces es muy interesante. El profesor nunca me exigió pues realmente nada, o sea, en el contexto universitario ellos no, o sea, no es que ellos estén diciéndote las cosas, sino que lo que hice en el primer encuentro fue, él me entregó los cursos, él me dijo, bueno, estos son tus cursos, tu responsabilidad es leer, tu responsabilidad es participar, vas a hacer visitas y tú me vas contando. Entonces,
no es un contexto donde el profesor se siente con uno y lo asesore, como el profe Klaus lo hace conmigo aquí en Colombia, que además lo aprecio mucho. Pero aquí es simplemente usted que necesita 30 minutos, 40 minutos máximo y avance, porque usted es la que tiene que sacar las cosas. Pero bueno, me atendió 6 veces y nos veíamos cada 15 días también con un horario pues fijo. El apoyo del Centro de Escritura Académica también fue muy importante porque allí pues me actualicé mucho más en lo que es APA. Ya tengo el borrador de mi primer artículo en inglés porque lo que sucedió cuando yo empecé a leer todo esto es que yo veo en toda esa producción académica que hay homeschooling en cualquier cantidad de países, pero de Colombia no hay nada que se pueda, digamos, leer, ¿cierto? En inglés. Y yo, en vez de verlo como un problema, yo lo vi fue como una oportunidad. Y entonces la profesora Elizabeth, con ella también tenía consultorías cada semana, una horita. Ella me dijo, bueno, tú no encuentras eso, pero tal vez es porque tú eres la que va a empezar a escribir como en inglés también, para que de Colombia también se conozcan cosas en el mundo. Entonces ella me motivó muchísimo, bueno, ella y el profesor Daniel, porque esto de escribir en inglés es otra cosa, uno a veces también le da susto, pues yo hablo inglés, pero una cosa es hablarlo y entenderlo y la otra es ya como moverse académicamente como en ese contexto. Entonces me aventuré en esta experiencia y con ellas, ella sí era un poco más exigente, entonces cada lunes, mis clases con ella eran los lunes de 11 a 12. Ella sí me decía, bueno, ¿y cómo va tu paper? ¿Cómo va tu artículo? No sé qué. Entonces ya lo tengo eh, con base pues como en las lecturas que yo he hecho también con ustedes y demás. Y bueno, yo espero poder culminarlo y enviarlo pues a un journal. No es tan fácil, pero bueno, ahí voy con ese trabajo. Entonces, las instituciones educativas, que también era pues como un deseo mío, pues como ir, visitar, conocer, empiezan con ese curso que yo les digo con la profesora Kara, y allí me vinculan con el departamento de prácticas de docencia, porque yo en mi inocencia colombiana o no sé, yo dije, bueno, pues yo llego a Estados Unidos y empiezo a, como ya tenía los colegios identificados a los que quería ir, ya incluso les había escrito a algunas personas, yo dije, no, pues yo llego al colegio y ya, y toco la puerta y entro. Andrea, te quedan 10 minutos Sí, señor, ya tengo 2 citas. el tiempo. Yo dije, no, pues ya entro súper fácil, pero no es así. O sea, si uno no entra con el respaldo de una universidad, pues no va a lograr como todo ese proceso. Entonces ya con el permiso de la universidad empiezo a ir a estas instituciones, pues rápidamente les muestro un poco. Empiezo a visitar colegios, lo que son charter schools, umbrella schools, entender pues que hay muchos tipos de instituciones que ya pues en la tesis voy a explicar un poco mejor, trataré de explicar un poco mejor, me acerco a estos modelos de coenseñanza y lo que empiezo a aprender o lo que reflexiono es en torno a las desigualdades sociales demasiado visibles, demasiado notorias en ese contexto, una diversidad cultural y étnica increíble, eh, contextos escolares que yo la verdad no pensé encontrar, pues yo tenía como una idea muy diferente de lo que iba a encontrar y empiezo a cuestionarme mucho sobre los asuntos de escolarización y educación en casa, porque la educación en casa para muchas personas, por lo menos en ese contexto, es una medida de protección, ¿sí? De protección étnica, de protección cultural, aún económica, y también para los the whiteness, the white también es una medida de no nos juntemos con los hispanos, no nos juntemos con los negros, entonces también es una cuestión muy, pero muy marcada. Y pues tristemente esos hay rezagos de todo eso también en Latinoamérica. En cuanto a las entrevistas, bueno, tengo oportunidad de entrevistarme con muchas personas, muchas personas de instituciones educativas. También hay algunos casos que me llaman particularmente la atención, por ejemplo, este de
de esta familia colombiana. Bueno, entrevisté 2 familias colombianas que estaban acá escolarizadas, pero empezaron a hacer educación en casa cuando llegaron a Estados Unidos. Conozco el word schooling, que era un término que no conocía pues acá. Este otro caso me llamó la atención, pues voy a citar algunos porque realmente pues es mucho material. El de Brinham, porque Brit es profesora del Teachers College y nunca ha dejado de enseñar en Colombia, pero educa a su hijo en casa. Son como casos raros y eso me llamó la atención, entonces yo empecé a entrevistarme con esta gente. Brit me vincula a una comunidad co-op de Naichia, que es New York homeschooling, o sea, son como una red muy grande de homeschooling, y mando un correo pues general y allí algunas mamitas responden, me puedo entrevistar con algunas, bueno, estos casos ya después como que los podré retomar un poco más, pero bueno, simplemente para ejemplificar que estuve hablando con muchas personas, como conociendo las dinámicas y entendiendo Nueva York pues como un salón de clases, ¿cierto? Y como es. Em, cuando empiezo a hablar como todo esto, yo descubro un libro muy especial que se llama El color del homeschooling, que fue publicado este año, es 2023, y me abre como una mirada bien diferente de la educación en casa y de la escolarización, de modelos como alternativos, flexibles de educación y por qué nacen esos modelos. O sea, por qué nacen, en qué contextos nacen y después cómo se exportan o cómo van generando como esa influencia en otros contextos. Entonces, ese libro me lo estoy leyendo con mucho cuidado y también me estoy leyendo pues otros documentos que se han publicado muy recientes en los Estados Unidos acerca pues como de este tema y de lo que nos ha llegado de eso. Ya para finalizar, quiero contarles que en este último mes ya el profe Daniel me dijo, bueno, muy chévere, pues has aprendido mucho, has entrevistado a mucha gente, pero ¿qué? Pues como un poco el profe Andrés, ¿cierto? Como, bueno, ¿usted para dónde va? Como que aterrice. Entonces ya el profe Daniel para los últimos 2 encuentros me dijo, listo, entonces ya tienes que presentar, ya tienes que, pues como algo más concreto, no tanta anécdota. Y él me motiva también a participar en la Semana de Educación Internacional con la socialización de mi trabajo de investigación. Bueno, aquí no tengo, sí, no puse unas foticos allí, pero en esa semana de educación internacional lo que hago es hacer una invitación a las personas del Teachers College, pues, bueno, incluso a ustedes también les mandé por el grupito la invitación. Lo que hice fue socializar como ya la parte más teórica, si se quiere, digamos, del trabajo, como mis hallazgos, esos cuestionamientos muy profundos que yo me empiezo a hacer frente al tema social, frente al tema cultural, frente a las medidas de protección, la educación en casa como una forma distinta, pero también para proteger, para guardar, las formas de organización de las comunidades, la forma de comunicación también entre las comunidades. Empiezo a entender el racismo de otra manera, ¿cierto? Porque la hispanidad de otra manera, todo ese pluriverso. Empiezo a leer un poco más como estos autores, digamos, decoloniales, bueno, muchas cosas que pienso también como incluir en la tesis, que apenas también estoy como haciendo como esos vínculos, esos tránsitos. Y bueno, y eso es básicamente eso. Yo no quería hacer como una presentación muy teórica porque ya creo que he hecho muchas presentaciones muy teóricas del homeschool. Creo que algunos ya los puedo tener algo cansados, sino que quería como contarles esos impactos que tuve al relacionarme con este contexto, una lectura muy diferente como de, como de la educación en casa, em, cuestionamientos sobre el rol del docente, el rol del padre y bueno, y entender pues como otras cosas. Las posibilidades también de la ciudad son muy diferentes, ¿cierto? Educar, por ejemplo, en casa en Nueva York es muy diferente a educar en casa en Colombia, porque Nueva York como tal es un microuniverso que permite unas posibilidades enormes, distintas también a las que tenemos acá, no mejores ni peores, sino diferentes.
Entonces, bueno, yo estoy en esto. También aproveché un poco para adelantar el trabajo de campo de mi tesis, pues ya como tal de lo que yo les he comentado, de las entrevistas que quiero hacer acá, de las páginas web. No terminé mi trabajo de campo, yo estoy tomándomela como con calma, pero sí quería vivir esta experiencia como al máximo, entonces por eso me ocupé mucho como de las tareas puntuales de la pasantía. Y ya pues este final de año y iniciar el próximo año, yo lo que espero ya es concentrarme más en el tema de entrevistas, en las páginas web, para ya pues el próximo semestre mostrar como algo más concreto de mi trabajo de campo. Entonces, no, básicamente eso, también contarles pues que in the meantime, como así en los fines de semana, pues también aproveché para viajar un poquito. También ahí pedí un permiso como en el doctorado, porque justo ese fin de semana de octubre pues me habían invitado a un viajecito y como había estado tan concentrada en bibliotecas estudiando, entonces bueno, también me di como la oportunidad de estar con mi familia, bueno, de disfrutar. Estas son como las referencias pues que tengo hasta ahora y ya simplemente pues dejar un tiempo para preguntas, para comentarios y ya, muchísimas gracias por la atención. A ti, Andrea, mil gracias por esta muy buena exposición que has hecho. Eh, Primero, pues nos entregas algo mucho más, digamos, también estructurado de una manera más académica y ahora nos dejas compartir, digamos, de esta otra forma enormemente rica con todos estos apoyos, video, fotos, bueno, o sea, digamos, donde nos metemos en esto que está en el documento escrito. Entonces, pues me alegra mucho que lo hayas hecho de esa manera y que es muy atractiva y, digamos, nos comprometes allí. Bueno, pues creo que muchas preguntas, muchos comentarios, felicitaciones y demás. Me parece muy rico, digamos, la manera como nos metes en el contexto de Colombia y, bueno, y de la ciudad y de sus alrededores y de todo el mundo, Nueva York, New Jersey. Bueno, o sea, me parece que eso es enormemente rico para entender en dónde estás, o sea, los aportes que ha habido, o sea, y luego, pues, la riqueza de los diálogos, de las entrevistas, de poder aprovechar los seminarios, de estar en las clases, de ejercitar tu inglés, de poder retomar los asuntos educativos y poder también enriquecer la mirada educativa, digamos, de la historia, del currículo, con un aporte que me parece enormemente rico de tu pasantía y es esta mirada también, pues por supuesto, del homeschooling y las diferentes, digamos, acercamientos a él que nos podrías contar también un poco, pero también esa mirada, digamos, crítica que también, digamos, tienes allí y que vas construyendo, porque precisamente me parece a mí que hay algo que yo percibo, digamos, pues en lo que estás planteando ahora, que, que te dejó cuestionada, por ejemplo, una mirada decolonial de los asuntos. Y desde ahí tienes una crítica y tienes una mirada ya hoy de también de esta separación que, digamos, propone el homeschooling, de, digamos, para poder obviar y distanciarse un poco de todas estas diversidades que precisamente en la mirada de colonial es tan importante, porque precisamente es esa pluralización de la educación y de todo, digamos, lo que se propone desde este acercamiento, desde esta mirada decolonial, por ejemplo, o sea, digamos, no se habla de pedagogías, sino de pedagógicas, no se habla de educación, sino de educaciones, la formación también
tiene otra mirada muy distinta. Entonces, o sea, digamos, hay una crítica muy profunda a la educación moderna y a la pedagogía moderna, digamos, se pone en cuestión de estos acercamientos. Entonces, me parece a mí que ahí yo encuentro, pues, digamos, una enorme riqueza, digamos, en esto que tú nos planteas. Y lo otro que, digamos, me aboca, es decir, tú encuentras allí, hay una línea de investigación, hay 30 tesis doctorales, digamos, hechas, ¿sí? O sea, digamos, el conocimiento, una cuestión clave que tú dices, que lo escuchaste allí, cuesta, o sea, tiene un costo, tiene, o sea, muchos millones, digamos, de dólares cuesta, digamos, todo esto, pero qué bueno poder arañar un poco de eso, como tú lo has podido hacer, digamos, en esto y ver cómo el mundo es tan abierto. O sea, digamos, esto te abrió, o sea, te abre el mundo. O sea, ya no eres la misma de hace 3 meses. O sea, ya hoy tú tienes, digamos, otro mundo que precisamente lo logras visitando otro espacio. O sea, o sea, teniendo otro acercamiento a otras realidades que te tocan, que te impactan, que críticamente, que vas, por supuesto, también con una agenda que se te replantea, pero que también te implica una serie, como tú lo has dicho, de disciplinas. Pero uno diría, o sea, quizás de las mejores inversiones, uno dice, o sea, es poder invertir estos recursos en este tipo, digamos, de trabajos. O sea que lo voy a recuperar. Yo creo que uno, o sea, ya eso se recupera es en el conocimiento, en la investigación, en la vida de uno que no tiene ningún valor. O sea, que realmente pasa por encima, porque me parece a mí que deja, que te ha tocado. Entonces, pero por otro lado, me parece a mí, o sea, yo te pregunto, por ejemplo, cómo sea esto, cómo te proyecta a ti. O sea, digamos, tú de aquí, ¿qué sacas para seguir dando continuidad a esas relaciones, a esos conocimientos que estableciste tanto con compañeras, con compañeros, digamos, de distintas partes del mundo, como con los profesores allí, como, bueno, o sea, por supuesto que la riqueza bibliográfica, por ejemplo, lo que tú dices, o sea, cómo poder tú seguir fomentando una línea de investigación. Ya una cosa importante es lo que estás viendo del artículo y qué fortuna que aquella profe te fue colaborando, te fue pidiendo para que avanzaras, por ejemplo, en ese artículo. Y una cosa muy bonita que dijiste que me llamó mucho la atención, o sea, cómo convertir eso en oportunidad. O sea, en oportunidades, no es tanto, digamos, caer sobre lo que falta, sino esto cómo me potencia, cómo me lanza, cómo me proyecta, qué relaciones estableces para la autónoma, para el doctorado, para una línea de investigación, por ejemplo, de trabajo fuerte, quizás con otras personas en Colombia, pero tú te estás formando como investigadora y es ¿por qué? Porque quieres tomar, además de tener tu colegio, digamos, y de estarlo trabajando y de estarte moviendo allí, te estás proyectando como investigador. O sea, por eso estás haciendo un doctorado. Y, o sea, porque tú quieres precisamente, digamos, dimensionarte desde el conocimiento, desde la producción, digamos, de conocimientos, cómo te proyectas allí. Sería como un poco mi inquietud, ¿no es cierto? Por supuesto que hay que seguir charlando, porque uno dice, por ejemplo, la riqueza cultural de un viaje de estos. O sea, digamos, eso, o sea, son aprendizajes también para ti como investigadora, para tu vida
tus contactos, etcétera. Bueno, pero escuchemos otras voces, felicitaciones y qué bueno que digamos, que nos diste la oportunidad de meternos un poco en esta pasantía de una manera, yo diría, bella, porque la educación me parece a mí es bella, o sea, digamos, es la belleza. Entonces, además del informe, que lo disfruté mucho, pero que ahora como disfruto el que nos muestre nomás el mapa para tratar de reencontrarnos precisamente y de encontrarnos con el mapa también de Colombia, o sea, digamos, o sea, el meternos un poco allí. O sea, muchísimas gracias porque eso es bello, eso es estético y eso nos contribuye en este proceso educativo. Escuchemos, digamos, otras voces y luego tú nos haces los comentarios que desees hacer, digamos, pero tanto para seguir hablando, ojalá nos encontremos próximamente porque me gustaría escucharte muchas otras cosas, Andrea, sobre todo esto. Muchísimas gracias. Bueno, escuchemos aquí tenemos a Diana. Adelante, Diana, por favor. Bueno, primero pues felicitar a Andrea, me siento muy emocionada de ver todo ese trabajo tan bello, tan mágico que ella hace y sobre todo la vivencia para descubrir como tantas realidades. En ese sentido, por ejemplo, Andreita, te leí las 9 páginas de tu informe, que me parece pues es una oportunidad muy maravillosa de poder socializar como todo lo que vivimos en las pasantías, porque también es otra forma de exploración para potenciar pues el desarrollo de la tesis desde unos fundamentos muy reales, ¿cierto? En tu objetivo que dice los tipos de experiencia de educación en casa más significativos en Colombia, en términos de sus principios funcionales y trayectorias. Eh, lo ubico y lo metaforizo mucho con el asunto del río, ¿cierto? Cómo hay esa línea de frontera para conocer una realidad extrema en un lado y el otro cambio tan fuerte, tan difuso, es cierto, pasar como de la élite a otros lugares donde están más los migrantes en otras búsquedas de protección. Y yo lo ubico acá en nuestro país porque precisamente con todo lo que tú nos cuentas, yo que soy maestra de aula y que trabajo pues la escuela que habitamos presencialmente en el día a día, yo lo miro en esos términos de la familia, ¿cierto? Pensando la familia en este momento que inclusive tenemos muchos migrantes venezolanos. En este momento nosotros tenemos mayor porcentaje de venezolanos que de los mismos niños que son del propio territorio de paisa o que nacieron en Medellín, ¿cierto? Y yo me pregunto por el Estado, por la institucionalidad, me pregunto por la educación en Colombia en términos pues del Ministerio de Educación Nacional, de esos currículos que nos proponen, eh, en el sentido de económico, cultural y social. ¿Qué pasaría ahí con esas experiencias de educación en casa, en esos términos de principios funcionales y trayectorias, cuando creo que el Estado no le interesa, y lo hablo en esos términos por la propia experiencia, porque por ejemplo las madres que tenemos en una escuela presencial, ellas no tienen ningún tipo de formación para el acompañamiento de los hijos en, 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 en su construcción, en la realización de tareas en casa, eh, la situación socioeconómica, los índices de pobreza que tenemos nosotros, el poco acceso como a un recurso o que el Estado diga vamos a proporcionar unos recursos económicos para que formemos padres y madres para la educación en casa. Eh, no hay un acceso tampoco a la formación profesional, por ejemplo, de un padre para que pueda tener ese recurso económico de sustento de la familia y que una madre pueda quedarse en casa, que tenga la posibilidad de una formación desde el Estado específica y propiamente en este asunto del acompañamiento académico
¿cierto? Porque en la familia pues nos pueden formar, aunque en este momento me preguntaría si tenemos familia, porque creo que ya se ha desdibujado mucho lo que es la constitución del hogar, de la familia, ¿cierto? Y ya tenemos familias muy disfuncionales y el afán y la necesidad de conseguir el recurso económico para sobrevivir, para la sobrevivencia. Yo pienso que hemos estado como cada vez más colonizados, ¿cierto? Más colonizados. Y en ese sentido es como mi pregunta. eh, Esos docentes que necesitamos o cómo poder abordar aquí en términos de esos principios funcionales y trayectorias, esas madres como maestras, como esa fuerza de cambio de la que conversabas ahora, para que una madre o un padre también pueda aportar en esa formación en casa con estos chicos en estas situaciones que somos un país en vía de desarrollo, en esos términos económicos, culturales y sociales. Es como esa mi inquietud. Y creo que también ha sido tu reflexión, porque usted ya vino pensando ese asunto de lo de colonial y frente a estas realidades que nos encontramos, porque entonces yo también siempre he pensado que la escuela en casa es más como es un asunto de élite, porque es que se necesita tener el recurso económico para ello. Sin recurso económico, muy duro poder tener una educación en casa. Muchas gracias, Andreita, por este aporte tan maravilloso. A ti, Diana, muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta, inquietud? Sí, adelante, Dianit, por favor. Hola Andrea, muchas gracias. Como estudiante de doctorado y próxima a hacer la pasantía, me interesa mucho saber cómo la conseguiste y pues cuál fue el costo económico, porque me dices que duraste 3 meses allá en la universidad, tuviste que pagar los cursos, todo lo relacionado con esto. Muchas gracias, Andrea. Claro que sí, con mucho gusto. Em, no sé si alguien más tenga algún comentario o puedo proceder con las respuestas, profesor Héctor Fabio. Sí, cuéntanos así en detalle esto que pregunta también Dianit. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue? Porque dices que aplicaste como a 4, digamos, bueno, entrevistas o, bueno, asuntos, y cómo fue ese proceso y cómo fue, digamos, así, más en detalle todo eso, ¿no? O sea, porque también si uno sabe que es real, digamos, si hay algún apoyo también económico de Colombia, por ejemplo, la autónoma, etcétera, o sea, cómo se hace. Y sí, sea muy importante esto, que tú, o sea, que tú más allá de las 6 semanas estás realmente el doble, estás, digamos, 12 allí. Entonces, eso también, sí, cuéntanos mucho en detalle porque nos interesa saber, digamos, Bueno, al respecto. bueno, muy bien. Bueno, entonces por la petición voy a resolver primero como la última inquietud. Em, bueno, yo encontré bastante difícil lograr un contacto en los Estados Unidos. Y la única forma realmente en la que llegué fue escribiendo muchísimos correos electrónicos. Yo calculo que escribí unos 600 correos, sin exagerar, sin exagerar. Lo que hice fue tomar 4 universidades que me interesaban en Nueva York. Inicialmente yo dije, bueno, yo quiero Nueva York, voy a hacer todo lo posible por ir allá y si no, pues, bueno, miro otras opciones. Entonces, tomé las páginas web de las universidades, entré a los faculties
a los staff faculties y miré todos los perfiles de los docentes que trabajaran cuestiones de educación, sociología, psicología, educación, todo. Y escribí correos electrónicos uno a uno, ¿sí? Era el mismo correo, haciendo una presentación, adjuntando mi hoja de vida, en inglés obviamente, todo muy formal, muy cordial y solicitando una entrevista para eso. Escribí, como les digo, casi 600 correos, de los cuales yo recibí más o menos 40 respuestas, un porcentaje pues muy bajito. Son muchos correos que sencillamente la gente no responde. Y de los 40 tuve 24 contactos directos con los profesores, bien sea respuesta por correo, pues así. 24. Y de los 24 yo pude conectarme con, no sé, tal vez 12 o 13 profesores, creo. Conectarme vía Zoom, pues que logré concretar como tal una entrevista y tener la oportunidad de decirle, profesor, yo necesito una carta, yo necesito que usted me invite, yo quiero hacer esto y esto y esto. Y de los 13, el que me dijo sí inmediatamente fue el profesor Daniel, el que me recibió. O sea, realmente fue así, no fue de otra manera, fue mucho trabajo, sí, pero así fue. Sencillamente, uno de los correos fue al profesor Daniel. Yo pienso que una de las razones por las cuales él me acogió en la universidad es porque pues él es argentino, como les digo, él vivió el proceso de entrar a la Academia Americana y él entiende que es muy difícil para un hispano entrar a la Academia Americana, o sea, realmente es muy difícil. De hecho, en los 3 meses que yo estuve, fui la única colombiana y ellos en Colombia no recibían a un colombiano desde hace como 9 años, me dijeron. Entonces, es muy complicado, pero no es imposible. Y pues ya también respondiendo un poquito a la pregunta del profesor Héctor Fabio, yo aquí veo una oportunidad porque yo hablé con el profesor Daniel y él está dispuesto a ayudar a más personas. Entonces yo le dije, Daniel, a mí me encantaría que otros compañeros del doctorado vinieran, o sea, que tuvieran la oportunidad de vivir esto. Y me dijo, no, tú simplemente dime, o sea, él es súper amable, es una persona muy cordial. Lo que necesita una persona para hacer la pasantía ya es simplemente saber inglés, presentar las pruebas de inglés. Eso sí, pues esa parte es muy exigente porque les digo, pues yo soy profesora de inglés y lo que son los primeros 15, 20 días son muy difíciles porque ellos hablan demasiado rápido. O sea, la parte de inglés bueno, no es imposible, pero sí es un reto muy grande. Hay que tener un muy buen nivel de inglés. Yo pensé que mi nivel de inglés era muy bueno, pues porque yo enseño inglés en la universidad, pero ya cuando uno está a nivel de doctorado y en inglés ya es otra cosa. Pero yo pienso que si la persona tiene un nivel B1, B2, puede hacerlo. Incluso si quieren luego contactarme, o al profesor Héctor Fabio, al profesor Oscar, con muchísimo gusto. Esa puerta está abierta para cualquier persona al doctorado que quiera ir. En cuanto a costos, también me pareció muy favorable porque, pues, para lo que cuesta. Realmente el valor real de los cursos que yo tomé, me decía el profesor Daniel, es $12,800 de los 3 cursos que yo tomé. O sea, ese valor real. Y yo decía, Dios mío, esto es imposible, o sea, es demasiado dinero, es una cantidad de dinero que yo no podría pagar. Pero en el programa que yo viajé, que es una estancia corta de académico visitante, yo solamente pagué un formulario de inscripción de $400. O sea que yo estudié, o sea, por menos de 2 millones de pesos en Colombia y eso es un regalo realmente. ¿Cuál es, digamos, el problema ahí? O bueno, no problema, sino la situación es que pues yo no recibo como tal créditos de la universidad por haber hecho esos cursos, ¿sí? O sea, a mí me dan acceso a las lecturas, me dan acceso a las clases, a la participación, que realmente era lo que me interesaba, pero Colombia a mí no me da un certificado, digamos, de créditos, ¿sí? Si la persona ya quisiera tener, pues, ese certificado, ya tendría que pagar, pero el profesor Daniel me dijo, tú no necesitas eso. O sea, tú estás en una pasantía muy corta,
tú lo que quieres es aprender, entonces tú no necesitas un papel. Y yo le dije, no, realmente yo un papel no, pues no necesito un papel. Yo quiero es investigar y quiero estar acá. Porque sí, porque él me dijo, si tú quieres el papel, eso es lo que tienes que pagar. Y pues ya, imagínense uno pagar casi 50 millones de pesos para que le certifiquen a uno 3, 4 créditos, o sea, es muchísimo dinero. Es exageradamente costosa la universidad. Un semestre de maestría en Colombia en este momento cuesta 21.000 dólares. Semestre de maestría. O sea, son unos gastos. Madre, qué horror. Sí, o sea, realmente allá no estudia el que quiere, o sea, sino el que puede, o sea, el que tiene ¿Qué mucho fue? dinero o el que tiene un respaldo financiero, o sea, que tiene una beca, que tiene, qué sé yo, apoyo del gobierno. Yo conocí a una chica de Puerto Rico que tiene apoyo del gobierno de Puerto Rico porque ellos tienen financiación pues específica y Puerto Rico le paga su maestría, pero realmente es muy difícil, o sea, para el hispano es muy difícil, muy, muy difícil. Yo se los digo de corazón, muy poquitos latinos en Colombia, mucho asiáticos sí se ven, muchísimos chinos, japoneses, coreanos, pero es gente que tiene cómo pagar, o sea, que su condición socioeconómica muy diferente a la nuestra, pues les da. Pero yo pienso que para lo que nosotros necesitamos, que es vivir como esto, pienso que pagar 2 millones de pesos por esta Ah, aventura es muy, muy económico. Finalmente a ti lo que te dan es, o sea, a mí el profesor Daniel me escribió una carta, me dio una carta en inglés, en español, obviamente con el membrete, obviamente, que es lo que yo necesito finalmente para el doctorado, para la universidad y ya. Entonces es muy económico. Y obviamente sí, el tema pues de la estadía, el transporte, Nueva York es una ciudad supremamente costosa, muy, muy costoso, es demasiado caro, pero bueno, ya pues es el tema pues de tus ahorros personales, de que te organices muy bien, hay formas también de ahorrar en cuanto al tema del transporte, bueno, ser muy metódicos, pero obviamente el que lo quiera hacer, incluso de otra línea de investigación, eh, ahí está el contacto. Y Daniel está dispuesto como a hacer más invitaciones, o sea, para el que quiera vivir la experiencia. ay, Entonces ahí está. muchas Sí, gracias. dale, ya, Súper. ya con el inglés ya tienes la entrada realmente. Y pues me complace haber contribuido un poco para eso, ¿cierto? En caso de que otras personas quieran ir. Y ya pues para no tomar mucho más tiempo en este tema de respuestas, aquí tomé la pregunta que el profe Héctor Fabio me hizo por el interno, bueno, el profe Andrés Claus me hizo por el interno y Diana y el profesor Héctor Fabio. Bueno, la proyección, profesor Héctor Fabio, sí, yo realmente veo en esto una oportunidad para la Universidad de Manizales, para el CINDE y para la Autónoma. Yo, por ejemplo, ya tengo ahí un contacto con el grupo de investigación del profesor Rodolfo Ginás, que es, ustedes saben, pues, que es Rodolfo Ginás, una eminencia, y estamos ahí, pues, como con esa gestión pendiente. Allá las personas son muy dispuestas como a colaborar y como a ayudar. Como les digo, allá nadie le va a decir a uno qué hacer, es uno el que tiene que ser muy, muy, muy disciplinado. Entonces, yo como me proyecto, pues yo honestamente veo como una oportunidad publicar en inglés acerca de mi tema para que también se conozca pues de homeschooling en Colombia. Veo como una oportunidad de publicación, veo una oportunidad de proyección para docentes, para futuros intercambios. Yo quedé con muy buenos contactos de la universidad, no solo del doctorado, sino también de la maestría en educación y también de las bibliotecas, o sea que a varias personas les puedo, digamos, tocar las puertas en caso de que se necesite. Em, la pregunta pues de mi profe Andrés en cuanto a la relevancia de mi tema, pues profe, nosotros hemos hablado mucho, ¿cierto? Educación en casa, educación en casa, educación en casa, pero mi mirada definitivamente cambió. 3 meses fueron suficientes para entender que la educación en casa se proyecta hacia modelos de educación flexibles, modelos de educación alternativos, diferentes. No es solo el homeschooling ahí, ¿cierto? Como ese término que a veces nos limita, sino múltiples pedagogías, múltiples tipos de hacer educación. Y creo que uno de mis mayores aprendizajes es entender
que el homeschooling es un tema que reúne a muchos tipos de personas que no estarían juntas de otra manera. O sea, que no habría forma de unirlas. El homeschooling es uno de esos temas que como que atrae y junta a personas de muchísimos intereses diferentes. Y creo que eso es muy relevante para la educación. Eso es muy relevante, entender cómo esa mirada pluricultural, si se quiere, tomando ahí el tema de Arturo Escobar de política pluriversal. Entonces, pienso que mi tema es muy relevante para un doctorado. Y ya tener esa mirada ampliada de Anita, esa mirada ampliada, desigualdad no hay solo en Colombia, desigualdad hay en el mundo entero. eh, y múltiples formas de hacer educación están en el mundo entero. Entonces, yo espero que ya con la escritura de la tesis y todo, pues pueda responder un poco mejor tu pregunta de los principios fundacionales y las trayectorias. Mi objetivo con el documento final es contar esas trayectorias, esos principios de esos tipos de educación en casa en Colombia, que serían 5, más los que he venido construyendo con la pasantía. Entonces, bueno, ya será un año de escritura y de trabajo de campo. Entonces, muchas gracias a todos y bueno, ahí seguimos conversando. Oye, Andrea, podríamos invitar un día para una conferencia, pues virtualmente al doctor Daniel, digamos aquí en la línea, Claro, Educación y Pedagogía. él encantado, profe, él encantado. De hecho, él se ilusionó mucho también con tener a una colombiana allá porque él dice que es muy chévere, o sea, como tener esa mirada hispana, porque no es muy común y él ha sido la voz de los latinos allá, entonces, claro, él feliz, él encantado de conocerlos. Yo también le hablé mucho a él de ustedes, pues de todas estas conversaciones que hemos tenido de la mirada de colonial. O sea, yo compartí mucho con él y él está encantado, incluso también de venir a Colombia, de ser invitado, de conversar, sí, claro que sí. Muchísimas gracias, felicitaciones, como ya te lo han expresado varias compañeras, profesores. Allí viste también el comentario de Piedad. Excelente, maravilloso, y bueno, para adelante con todo este proceso y seguir aprovechando y seguir tejiendo relaciones en función de esa línea de investigación con la que estás comprometida en ir construyendo. Gracias y bueno, todo lo bueno de aquí en adelante, Andrea.